Estaba sola junto a la cama de mi suegra cuando falleció. Desde otras habitaciones se oía el murmullo reconfortante de familias que se despedían, que se abrazaban, que compartían su dolor. Pero a mi alrededor, solo silencio. Ni marido, ni amigos, ni siquiera una llamada, ni una disculpa. Cuando el médico pronunció la hora de la muerte, la enfermera me entregó su última carta. Dentro había nombres, una llave y una sola instrucción que aún me da escalofríos. Buenos días, amigas, amigos. Preparad una taza de té. Esto va a ser una historia interesante. Espero que os guste escucharla. Estaba a su lado cuando el monitor junto a su cabeza emitió un pitido largo y continuo. No fue un sonido agudo ni dramático como en las películas. Solo un pitido suave, prolongado. Las 15:42, un martes. Se había ido, en paz, sin palabras finales, sin despedidas. Le sostenía la mano. Ya estaba empezando a enfriarse, y entonces lo sentí. Estaba sola, completamente sola. La habitación cayó en un silencio total. En otras salas se oían risas, abrazos, despedidas emocionadas, médicos agradecidos, niños con globos y peluches, pero allí no, ni Javier, ni su hermana, ni llamadas, ni mensajes, ni siquiera una excusa inventada. Estamos atrapados en el tráfico. La enfermera, una mujer en la treintena, apareció en el umbral. Pulcra, agotada, pero con una auténtica compasión en los ojos. Claramente había visto la muerte antes, pero aún no se había vuelto indiferente. ¿Estás bien, Clara?, preguntó con dulzura, apretando una carpeta contra su pecho. Asentí. No podía hablar. La garganta seca, la mandíbula tensa. Dijeron que vendrían, susurré, apenas moviendo los labios. Mi marido, su hermana, lo prometieron. Ella me miró con una comprensión silenciosa. Había visto todo, cómo me quedé allí 3 días seguidos llamando, escribiendo, suplicando, al principio con calma, luego con desesperación creciente. Cómo alzaba la vista cada vez que oía pasos por el pasillo. Hay quien no sabe cómo decir adiós, dijo con suavidad. Pero ambas sabíamos que no se trataba de no saber. Fue una elección. Eligieron no venir. Me dejé caer en la silla junto a la cama, el mismo sitio que no había abandonado en días. Fue entonces cuando la enfermera sacó un pequeño sobre arrugado de su bolsillo. Me pidió que te entregara esto, solo a ti, solo después de... Vaciló. Bueno, ya lo entiendes. Fue muy insistente. Mi nombre estaba escrito en el sobre con su caligrafía firme, ligeramente angulosa. Ni la enfermedad le había quitado la precisión al escribir. Lo abrí con cuidado. Dentro, una llave, vieja, ligeramente oxidada, y un papel doblado. En él, una dirección y una sola línea. No me quisieron. Que ahora sepan lo que se siente al ser olvidados. Un escalofrío me recorrió la espalda. Aquellas palabras no eran solo amargura. Llevaban algo más profundo, más frío. ¿Estás bien?, preguntó la enfermera notando cómo se me había ido el color del rostro. Sí, respondí rápido, doblando la nota y guardándola. Solo sus últimas palabras. Cuando terminamos el papeleo, recogí sus pertenencias, su bata, sus gafas, una novela de bolsillo. Ya no eran cosas, eran recuerdos sagrados, profundamente personales. Fuera brillaba el sol. Alguien llevaba flores. Una familia colocaba a un bebé en una sillita de coche. La vida seguía, pero para mí, todo se había detenido. Me senté en el coche, el motor encendido pero sin moverme. Me quedé así. 20 minutos, quizás 30, no lo sé. Su imagen llenaba mi mente. Su silencio en los últimos días, esa mirada que parecía querer decir algo, pero no lo hacía. El semáforo se puso en rojo. Miré el teléfono. Ningún mensaje de Javier, ni una palabra de su hermana. Solo 3 llamadas perdidas del trabajo. Cuando llegué a casa, el teléfono finalmente sonó. Era Javier. «Hola», dijo con tono casual. «¿Ya estás terminando? Aquí ya está casi todo listo. ¿Puedes comprar pan y leche al volver?» Me aferré a la encimera de la cocina. «Tu madre ha muerto»,
Hoy, dije con calma. Silencio largo. ¿Cuándo? A las 15:42. Lo habrías sabido si hubieras respondido una sola de mis llamadas. Mira, tenía reuniones. No es que lo hiciera adrede. Ya sabes cómo era ella. Difícil. Colgué, sin gritar, sin responder, solo un clic. La casa a la que volví ya no parecía un hogar. Solo un contenedor lleno de muebles. Facturas sobre la mesa, periódicos, todo sin sentido. Pero en mi mano sostenía la llave, como si significara algo, como si fuera el comienzo de otra cosa. Esa noche no pude dormir. Me revolvía en la cama, dando vueltas. Javier llegó tarde, se metió en la cama sin decir una sola palabra. A la mañana siguiente se fue temprano, sin mirarme siquiera. A las 7 me levanté, me duché, me vestí. Introduje la dirección del papel en el GPS y conduje. No pensaba, solo iba. A unos 30 kilómetros la carretera se estrechó. Las ramas rozaban el capó. El camino se adentraba por un bosque espeso. Al final, unas verjas oxidadas y un cartel apenas visible. Detrás, una casa de madera antigua. La pintura descascarillada, los cristales empañados, las paredes cubiertas de rosales salvajes. Y, sin embargo, algo en ella parecía vivo. La llave encajó perfectamente. ¡Clic! La puerta se abrió con un crujido. Olía a polvo, a libros viejos, a lavanda. La casa no estaba muerta, solo dormida, esperando. Sobre la mesa de la cocina había otro sobre. Para abrir solo tras mi muerte, entregar a mi abogada. Comprendí que aquella casa había sido su secreto, su verdadero hogar, y por alguna razón me la había confiado a mí. Me senté en la cocina de esa casa extraña y silenciosa, rodeada de polvo y olor a papel antiguo. Fuera, las ramas de los rosales arañaban los cristales. Sobre la mesa, su sobre, dirigido a Isabel Moreno, abogada. Debajo, la dirección de su despacho en el centro. Encontré el número enseguida. Me temblaban las manos al marcar. Despacho de abogados Isabel Moreno. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, me llamo Clara Sánchez. Mi suegra, Margarita Benítez, falleció ayer. Dejó un sobre dirigido a usted. Pausa. Su voz se suavizó. Clara, esperaba su llamada. Mis condolencias. Margarita fue una mujer complicada, pero sabia. ¿Podemos vernos mañana por la mañana? Hay asuntos que debemos tratar en persona. Por supuesto. ¿Debo llevar algo? Traiga el sobre y una cosa más. Ella insistió en que estuvieran presentes todos los mencionados en el testamento, incluido su marido y su hermana. Dudé. Volver a oír sus nombres me resultó extraño, amargo. De acuerdo, me encargaré. Esa tarde volví a casa. Javier estaba tirado en el sofá, viendo resúmenes de fútbol. Ni siquiera giró la cabeza. ¿Dónde estabas?, preguntó sin apartar la vista. Me quedé en la puerta, con la llave de otra vida pesando en el bolsillo del abrigo. Encargándome del entierro de tu madre sola. Por tu cuenta, ni siquiera llamaste. Puso la tele en silencio. No empieces, Clara. Sabes que nuestra relación era complicada. Mañana tenemos cita con su abogada. Se va a leer el testamento. Tú y Raquel tenéis que estar. Él sonrió con sorna. ¿Un testamento? Venga ya. Todo está muy claro, respondí. Lo verás tú mismo. Él hizo un gesto con la mano, restándole importancia. Vale, llamaré a Raquel, a ver qué espectáculo nos espera. Al día siguiente llegamos juntos, pero en absoluto silencio. Raquel ya esperaba fuera del edificio. Alta, fumando, expresión de fastidio. Yo iba con un jersey sencillo, el pelo recogido. Me sentía como una extraña entre ellos. Ellos compartían sangre, pero no familia. Entramos al despacho, ordenado, con muebles de madera, montones de papeles, una orquídea en la ventana. Detrás del escritorio estaba Isabel Moreno en persona, seria, pero con una mirada bondadosa. Tomó el control de la sala de inmediato. 2 mujeres mayores ya estaban sentadas. Las reconocí, las amigas de Margarita.
tía Gracia y tía Leonor. Las había visto en fotos antiguas. Gracias por venir, empezó la abogada. He trabajado con Margarita Benítez más de una década. Poco antes de su fallecimiento, actualizó su testamento. Todo lo aquí contenido está debidamente notariado. Javier bostezó. Raquel puso los ojos en blanco. Vamos al grano, murmuró. Isabel se ajustó las gafas y abrió la carpeta. A su hijo, Javier Benítez. Hizo una pausa. Le deja el perdón. Cito, no te mereces ni un céntimo, pero te perdono, no por ti, sino por mí. Silencio. Javier se inclinó hacia adelante. ¿Esto es una broma? Está todo correctamente registrado y firmado, respondió la abogada con serenidad. A su hija, Raquel Benítez, le deja su anillo de boda. Cito, una vez dijiste que lo querías, que te recuerde que las promesas están para cumplirse. Raquel se puso pálida. Apretó los labios. A sus amigas, Gracia López y Leonor Martínez, 300.000 euros cada una, y su gratitud por haberla cuidado en sus últimos meses. Las dos mujeres se miraron. Una de ellas se tapó la boca, visiblemente emocionada. Y a Clara Sánchez me miró directamente. Le deja todo lo demás, la casa de campo, todas las cuentas bancarias, seguros, bienes personales. El aire desapareció de la sala. Esto es absurdo, estalló Raquel. Apenas la conocía. ¿Quién es esta tal Clara? Soy su nuera, respondí con calma, y la única que se quedó. Javier se puso de pie de un salto. Vamos a impugnar esto, no estaba en su sano juicio. Isabel sacó otro documento. Margarita Benítez se sometió a una evaluación psiquiátrica una semana antes de modificar su testamento. Estaba completamente lúcida. Y además, añadió, dejó un vídeo explicando sus decisiones. Si es necesario, se presentará en el juzgado. Javier se dejó caer en su silla, en silencio. ¿Alguna pregunta?, preguntó la abogada. Ninguna. Entonces los demás pueden retirarse. Clara, quédate, por favor. Hay algo más. Cuando Javier y Raquel salieron dando portazos, Isabel sacó de un cajón otro sobre, envejecido, etiquetado con su letra Clara. Para Clara, leer tras la lectura del testamento. Me pidió que te lo entregara en persona, dijo. Dijo que lo entenderías. Mis manos temblaban al abrir la carta. Un solo párrafo. No perdones a nadie, que supliquen, que se arrastren, y tú guarda silencio, sonríe y da la espalda. Guardé la carta en el bolso. Isabel me miró con atención, con verdadera empatía. No te eligió solo como heredera, dijo. Te eligió como su última fuerza, su voz. Al salir, Javier estaba junto al coche, con los puños apretados. Raquel ya se había marchado. Me miró y luego apartó la vista. No dije nada, solo subí a mi coche y conduje, no de vuelta a casa, sino a aquella casa, la que ahora, por ley y por voluntad, era mía. La casa me recibió con silencio, pero ya no con ese silencio opresivo. Era una calma distinta, casi como si el lugar supiera que su dueña había vuelto. No Margarita, sino aquella a quien ella eligió. Me cambié de ropa, encendí la chimenea, preparé una taza de té y subí al desván. Buscaba algo, fragmentos de su vida. Debajo de capas de polvo encontré una caja. Dentro, cartas antiguas atadas con lazos y cuadernos fechados. Sus diarios. Margarita había escrito durante años. Su caligrafía era firme, sus líneas ordenadas. Abrí el último cuaderno. Hoy se cumplen 7 años desde que murió Borja. Javier solo llama cuando necesita dinero. Raquel no me visita. Le avergüenza mi ropa. Pero Clara, ella se queda. No por compasión, sino por decencia. A medida que leía, una mujer distinta cobraba vida. No la suegra fría que yo creía conocer, sino alguien fuerte, perceptiva, desgastada por la soledad. Llegó la Navidad, nadie vino. Aún así puse 4 platos por costumbre. Sabía que cenaría sola, pero los puse igual. Las lágrimas brotaron solas. Tenía en mis manos su dolor,
silencioso, persistente, acumulado durante años. Aquella noche dormí mal. Sentía rabia, compasión, respeto y algo de miedo, todo girando dentro de mí. Al amanecer, subí otra vez. Bajo la cama encontré otra caja. Dentro, cartas de Borja, su difunto esposo. Una en particular estaba muy gastada, el sobre marcado con tinta tenue. Para mi Margarita, si ya no estoy. La abrí. La tinta estaba desvaída, la escritura temblorosa pero inconfundible. Si estás leyendo esto, es que ya me he ido. Margarita, nuestros hijos se alejaron de nosotros, no de golpe, sino en 1000 pequeñas traiciones. No los premies por eso, por favor. Sé que dudarás, pero te ruego, deja tu corazón a quien se lo haya ganado, aunque no sean ellos. Lloré de nuevo, pero esta vez no solo de pena. Era comprensión. Su decisión no nació del rencor. Fue fruto de años de reflexión, un acto final de verdad. Y ahora yo formaba parte de ello. 2 días después Javier me llamó. Hola, ¿cómo lo llevas? Su voz, demasiado suave, forzada. Con mucho trabajo, hay mucho que hacer, respondí. Estaba pensando en que podríamos escaparnos un par de días, tú y yo. ¿Recuerdas los viejos tiempos? No dije nada. Hasta he preparado lasaña, tu favorita. No, dije simplemente. Esta noche me quedo aquí. ¿En la casa? Sí. Vale, bueno, piénsalo. Colgó. Me quedé de pie junto a la ventana mirando el camino vacío, y lo sentí. Algo dentro de mí había cambiado. Ya no era la misma. Pocos días después, recibí una notificación judicial. Javier y Raquel me demandaban. Alegaban que Margarita no estaba en pleno uso de sus facultades, que yo la había influenciado injustamente. Y de algún modo pude oír su voz desde el otro lado, soltando una risita. Ella lo había previsto. Llamé de inmediato a Isabel Moreno. Su voz era tranquila, firme. No te preocupes, estamos preparadas. Margarita era muy previsora. Tenemos todo, informes psiquiátricos y grabaciones. ¿Grabaciones?, pregunté. Ella las pidió expresamente. Grabaciones de sus pensamientos, conversaciones con ellos, todas con fecha y hora. 2 días después, nos sentamos en el despacho de Isabel y las escuchamos. La voz de Margarita era frágil pero clara. Raquel vino, primera vez en 6 meses. Se sentó, se quejó del trabajo. No soltó el móvil. Cuando le mencioné los resultados del TAC, dijo, tengo una reunión. Y se marchó. Ni terminó el té. Luego pidió los pendientes de mamá. Dijo, total, ya no los vas a necesitar mucho. Isabel pausó el audio. Hay docenas como esta, dijo. Y todas con su consentimiento firmado. Y por primera vez en semanas, sentí que el nudo en mi pecho se aflojaba. No estaba sola. Tenía la verdad. Y la voz de la mujer que todos abandonaron, excepto yo. El juicio fue en una sala pequeña, sofocante. Javier se sentó con gesto tenso al lado de su abogado, un hombre joven, ya medio calvo, que no dejaba de revolver papeles. Raquel estaba al fondo, vestida de negro con gafas de sol, intentando desaparecer. Cuando entré con Isabel Moreno, Javier me miró, no solo con rabia, con odio. Le devolví la mirada, serena, sin miedo. Su abogado habló primero. Este testamento fue redactado bajo presión. Nuestra clienta sufría deterioro cognitivo. Estaba aislada, manipulada. Hablaba con fuerza, con seguridad, hasta que Isabel se levantó. Colocó los documentos ante el juez. Esta es la evaluación psiquiátrica, firmada, sellada. Margarita Benítez estaba plenamente capacitada. Y esto, levantó un pendrive, es su voz. Ella sabía lo que hacía y por qué. El juez escuchó un par de fragmentos. La voz de Margarita llenó la sala. Sus palabras eran lentas, pero lúcidas, innegables. El silencio se hizo absoluto. La vista no duró ni 1 hora. Caso desestimado. Todos los bienes permanecen a nombre de Clara Sánchez. Los demandantes deberán cubrir las costas del juicio. Raquel salió enfurecida, casi tirando una silla. Javier se quedó sentado, blanco como el papel. 1 semana después,
Un periódico local publicó una pequeña nota. El testamento impugnado de una conocida vecina del condado es ratificado por el tribunal. La familia pierde la demanda. Y entonces empezó todo. Los vecinos dejaron de saludar a Raquel. En la tienda donde trabajaba le sugirieron que se tomara una baja. Su novio desapareció de todas sus redes. Javier tuvo que poner su negocio a la venta. Sin el aval crediticio de su madre, el banco le congeló la financiación. 2 semanas más tarde, regresé a nuestra antigua casa para recoger mis cosas. Javier estaba en la cocina con un vaso de whisky medio vacío en la mano. ¿Contenta ya?, dijo con amargura. Me ha destruido. Incluso muerta, te eligió a ti por encima de su propio hijo. Dejé la caja que llevaba sobre la mesa. Tu madre tomó una decisión. Yo simplemente no me interpuse. Se levantó, se acercó. Te crees muy digna, jugaste a ser la víctima. Sabías que estaba débil. La alimentaste con tu atención. No jugué a nada, le corté. Tú elegiste cómo ser con ella y conmigo. Subí las escaleras, recogí los últimos papeles y objetos personales. Al bajar dejé la llave de casa sobre la estantería. Viviré en la casa de Margarita. Ahora es mi hogar. Buena suerte, añadí, ya a medio camino por la puerta. Nuestros abogados estarán en contacto. Su rostro se torció con una expresión que no supe definir del todo. No entendía cómo había llegado a ser así, firme, serena, decidida. Pero no es que hubiera cambiado. Simplemente dejé de ser conveniente. La casa de Margarita, ahora mía, se convirtió en mi refugio. Cada tarde encendía luces que habían conocido solo polvo y abandono. Barría telarañas, fregaba baldosas antiguas, plantaba flores nuevas bajo las ventanas. Y cada día podía casi oír su voz, no juzgando, sino aprobando. Lo estás haciendo bien. Una tarde, mientras limpiaba el dormitorio de arriba, descubrí un baúl bajo la cama. De madera, con bisagras de hierro. Dentro, docenas de cartas. Sobres amarillentos atados con lazos. Una vida entera de correspondencia entre Margarita y Borja. Al leerlas, sentí que espiaba una historia de amor y de tragedia callada. Se han convertido en extraños, Margarita. No por un error, sino por 1000 pequeñas traiciones. No les dejes todo. No pagues la indiferencia con sacrificios. Que sepan qué fue lo que realmente importó. Y lo comprendí. Su testamento no fue un acto de venganza. Fue la consecuencia de años de abandono. Una decisión profundamente meditada. Un acto final de claridad. Pasó una semana. No llamé a Javier. Él tampoco a mí. Pero el lunes siguiente recibí una llamada de número oculto. Sin pensar contesté. Clara, soy Raquel. No llamo para discutir. Es que todo se desmorona. Me han despedido. Mi novio me ha dejado. ¿Puedes ayudarme, por favor? No, respondí con firmeza. ¿Por qué? Su voz sonaba desesperada. Tú no eres como ellos. Tú eres buena. Siempre te importó. Siempre. Y por eso precisamente ya no me importa, contesté con calma. Especialmente por quienes estuvieron junto a Margarita y la miraron como si no existiera. Colgué. Entonces saqué la última carta, la que Isabel me había entregado después del juicio. No perdones a nadie, que supliquen, que se arrastren, y cuando por fin lo hagan, sonríe y da la espalda. Ese año la primavera llegó temprano, y comprendí algo. La casa no debía seguir en silencio. Margarita había soñado con risas aquí, conversaciones, vida. Lo escribió en sus diarios. Quería invitar a los vecinos a tomar el té, abrir las puertas a los solitarios, pero siempre lo pospuso, hasta que fue demasiado tarde, pero para mí aún no lo era. Volví a hablar con Isabel Moreno y juntas comenzamos los trámites para registrar una fundación. Así nació el Centro Casa Esperanza. Su propósito era sencillo: ayudar a personas mayores que habían sido abandonadas, organizar encuentros, comidas compartidas, ofrecer apoyo a viudas, a mujeres ignoradas por sus familias,
dar voz a quienes nadie escuchaba. En pocos meses, un cartel de madera tallada colgaba sobre la puerta: Casa Esperanza. En el evento inaugural vinieron decenas de personas. Algunas trajeron tartas caseras, otras fotografías antiguas. Algunas simplemente se sentaron en silencio en un rincón. Pero estaban allí, porque alguien había pensado en invitarlas. Una mujer, Antonia Pérez, dijo suavemente: «Yo la conocí, ¿sabe? A Margarita, cuando aún vivía su marido. Era muy amable entonces. Más tarde...». No terminó la frase. Solo me miró. «Tú eres como su continuación». Asentí. Tenía un nudo en la garganta. Sí, yo era su continuación. Una semana después Javier apareció. Escuché el timbre y salí. Estaba en la verja, con el traje arrugado, los ojos hundidos. «Tenemos que hablar», murmuró. Salí por la verja y la cerré detrás de mí. No entraría, no aquí. «Estoy en un lío», dijo. «El banco me retira el crédito. El negocio se hunde. Solo necesito 5.000 euros, por un mes. Te los devuelvo». Lo miré y por primera vez lo vi de verdad. «¿Recuerdas lo que decías de tu madre?», pregunté. «Que nunca fue fácil, que no merecía más». «Y aún así, te quería», añadí. «A pesar de todo». «Lo sé», susurró. «Y ahora estás aquí, y yo no voy a salvar a quienes la hundieron». Me giré y volví a entrar. No miré atrás. Y como en una silenciosa aprobación, una vieja tabla del porche crujió bajo mis pasos. La voz de Margarita, muda pero presente, resonó tras de mí. Pasaron los meses. El centro Casa Esperanza encontró su ritmo. Cenas los miércoles para quienes se sentían solos. Tardes de juegos los viernes. Y los domingos. Día del silencio. Un espacio para simplemente estar, tomar té y compartir la presencia con otros que, como nosotros, ya no eran esperados en ningún sitio. Ya no me sentía vacía. De hecho, nunca me había sentido tan plena, tan viva. Un periódico local publicó un pequeño reportaje: «Una casa, cientos de historias, cómo una viuda trajo esperanza a los olvidados». Y una tarde, justo cuando empezaba a acostumbrarme a la paz, volvió a sonar el teléfono. «Javier, estoy cerca, ¿podemos hablar?». Dudé. Luego respondí: «Ven al roble, detrás de la casa». Había un banco allí. Llegó, se sentó a mi lado, en silencio. Se le notaba distinto, más delgado, desgastado, el rostro envejecido. «¿Sabes?», empezó. «He intentado arreglar las cosas, cambiar. Incluso hablé con un cura, con una psicóloga. Depende de en qué creas, supongo. Pero todo me lleva de nuevo a ti, porque tú no te rendiste, y yo sí». No dije nada. «Monté otro negocio, con un socio. Fracasó. Nos estafaron. Ahora conduzco para una aplicación». «Buena suerte», respondí sin emoción. Se volvió hacia mí. «Has cambiado. Estás más dura». «No, Javier», dije. «Simplemente dejé de ser fácil de pisar». Suspiró. «Dime una cosa, entonces. ¿Me has perdonado?». Lo miré a los ojos, serenamente. «¿Alguna vez lo has pedido?». No respondió. Solo se levantó y se fue. Y supe, sin duda alguna, que no volvería. Más tarde, supe de Raquel a través de alguien que conocíamos en común. Trabajaba turnos de noche en una cafetería 24 horas. Se mantenía al margen. No hablaba con nadie. Comía sola, la vista clavada en la pantalla del móvil. No sentí lástima, ni tampoco satisfacción. Simplemente la solté. Ese otoño se cumplió un año desde la muerte de Margarita. Organizamos una noche de recuerdo en Casa Esperanza. Colgamos su foto, la que salía riendo, de la mano de Borja. Todos encendimos una vela. Yo dije unas palabras. Cuando llegué por primera vez a esta casa, estaba llena de silencio. Ahora está llena de vida. Margarita soñaba con esto, creía en la bondad, pero por encima de todo, nos dejó fortaleza. La fortaleza de elegir a quienes nos eligen y de soltar a quienes se fueron hace tiempo,
pero aún viven en nuestra cabeza. Aquella noche, por primera vez, me sentí completa, como si todo lo que debía ocurrir ya hubiese ocurrido. Ese invierno recibí un correo electrónico de una editora de una editorial. Supe del centro, escribió. Su historia es poderosa. ¿Consideraría escribir un libro? Y lo hice. No por reconocimiento, por Margarita. El libro se publicó con el título La carta que me dio fuerza. En la presentación dije una sola cosa: podemos ser traicionados, olvidados, pero si conservamos siquiera una gota de amor, podemos sobrevivir y, con suerte, construir algo más grande. En la sala principal del centro ahora cuelgan 3 fotos: Margarita, Borja y una foto grupal de todos nosotros, los voluntarios, los visitantes, las vidas que ella nunca conoció, pero que ahora están cambiadas gracias a ella. A menudo salgo al roble detrás de la casa. Me siento en el banco. Veo cómo el viento mueve las hojas. Y susurro: nunca te fuiste del todo y ahora yo tampoco.